¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Jorge, Gianfranco, Mayra y Piero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Veo que algunos ya han estado avanzando los cuestionarios. Me parece bien. Hay que seguir, hay que seguir practicando, ¿ah? Hay que seguir practicando. Bien, vamos a comenzar con una clase. Vamos a recordar el tema de los regímenes. En la clase anterior nos quedamos en los grupos de los regímenes aduaneros. ¿Me confirman, por favor, o llegamos a avanzar importación para el consumo? Creo que nos quedamos en el grupo de los regímenes aduaneros, ¿no? Alex, hola Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hicimos importación y reimportación, creo, ¿no? Sí, hasta reimportación. Creo que también como los martes y jueves llevo legislación, vamos por ahí también en los temas. Ya. Admisión temporal, muy bien, Alex. Genial. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Primero, si le preguntan a ustedes por qué se debe utilizar este régimen o para qué tipo de casuística se debería de aplicar, cuál sería en este caso su punto de vista, ¿no? ¿Qué le responderían a su jefe o jefa o al cliente mismo? ¿En qué caso se aplica la admisión temporal para reexportación en el mismo estado? Para casos de alquiler, ¿ya? Para casos de alquiler, para casos de algunos eventos sociales, deportivos o culturales. Ok, sí, sí, esa es un poco la idea. Este es un régimen que te permite el ingreso, punto número uno, de ciertas mercancías, no olvidemos ello.
Ingreso de ciertas mercancías al territorio nacional, no para un uso o consumo definitivo, sino para cumplir un fin determinado en el Perú. Y luego de que se concrete ese fin determinado, estas mercancías sean devueltas al país donde nos enviaron estas mercancías. ¿Correcto? Ahora, si tiene una particularidad este régimen, es que no paga tributos. ¿Correcto? No paga tributos. Y al decir que no paga tributos, no quiere decir puntualmente que está excluido del pago de tributos. No, no. Quiere decir que está suspendido. ¿Y por qué suspendido? Porque hay una probabilidad, hay una probabilidad de que a futuro, conforme vaya avanzando y progresando el despacho, puede hacer que pague tributos. Puede hacerse. Hay una ligera probabilidad. ¿De qué va a depender? De cómo se concluya el régimen. ¿Estamos hasta ahí? Un ejemplo son los circos, ¿no? Cuando venían los circos del extranjero, ¿no? Ingresaban por un periodo determinado y luego de ellos se retiraban. O cuando llegaban, en este caso, los cantantes, ¿no? Los cantantes con toda su orquesta, ¿no? Entonces ingresa también como admisión temporal. O cuando ingresaban mercancías para ferias, eh, para un recorrido a diferentes departamentos, y luego de ello, este, retornan a nuestro país, no, retornan a su país, perdón. Entonces, también. O, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que tuvimos un par de años en nuestro país, ¿no? Vinieron bastantes deportistas a cumplir un fin determinado para dicho evento y luego de ello fueron también todos sus implementos deportivos ingresan como admisiones temporales, ¿no? Ahí tenemos claros ejemplos en los cuales se puede aplicar este régimen y uno de ellos también es para el tema de alquiler, ¿no? Traer una maquinaria para un alquiler, para un uso temporal, ¿no? Por un periodo determinado y luego de ello se va a ir. ¿Cuánto es el plazo para poder aplicar este régimen? El plazo es de 18 meses contados a partir de la fecha del debate, ¿no? Contados a partir de la fecha que aduana autorizó al cliente para su disposición de la mercancía. Plazo máximo. Plazo máximo. Solamente 6 meses adicionales para casos de material de embalaje. Ahora, al ser una mercancía que no paga tributos al momento de su ingreso, tendrá que presentar algún documento a la aduana por lo general. ¿Qué debe de presentar a la aduana? Ale, Gianfranco, Mayra y Piero. ¿Qué debería de presentar a la aduana?
Certificado del producto. Más que el certificado, así es. Ahora sí creo. Ahí vamos bien. Se tiene que presentar una garantía que se va a dejar a cuenta de la SUNAT. Ojo que al dejar la garantía no quiere decir que la aduana se va a cobrar los tributos de ahí, mucho cuidado. Solamente lo vas a dejar a cuenta de que si pasa algo dentro de los 18 meses o la mercancía a las finales se termina quedando en el Perú, tú sabes que toda mercancía para un uso o consumo definitivo está afecto a qué? Al pago de los tributos. Al pago de los tributos. Entonces, ¿de dónde se cobraría aduana si el cliente tiene que pagar tributos? De la garantía, justamente. ¿Y a qué tipo de garantías se refiere? A una garantía global, puede ser a una carta fianza o también a una póliza de caución. Cualquiera de estas garantías mencionadas, ¿sí? Se puede en este caso utilizar. Ahora, este régimen también lo que te permite es pasar un reconocimiento físico, tanto al momento del ingreso como al momento que se retira del país. Entonces, o sea, dos reconocimientos físicos. Uno, el momento que ingresa y otro, el momento que sale del país. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Es importante preguntarlo porque te pueden preguntar el tema de canales de control. Así que debes tener bien claro qué canales de control se deben de aplicar para este régimen. Ahora, conclusión, la conclusión del régimen es, bueno, son de tres formas o pueden ser de tres formas, ¿no? O sea, no es que se apliquen las tres, sino que pueden ser cualquiera de las tres, dependiendo. La primera es que se cumpla lo que dice el régimen. Ingresa temporalmente para un fin determinado y luego de ello retorna, ¿no? Entonces se concluiría con la reexportación de la mercancía en uno o varios envíos. El segundo, con el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el cliente lo trae, ponte, para un alquiler, y la empresa que está alquilando la mercancía decide, en este caso, decide quedarse con el producto, o sea, comprarlo, puede hacerlo. Gestiona la compra-venta con el proveedor en el exterior, se ejecuta el pago, todo. Se emite la factura de negociación de compra-venta y ante aduana se tendría que pagar los impuestos. Pero el tema del pago de los impuestos, en este caso, se realizaría mediante la garantía que ha presentado. No se ejecutaría la garantía. El tercero, que haya ingresado la carga al país y que el proveedor en el exterior eh, tome la decisión, estoy poniendo como un caso hipotético, tome la decisión de que ya no le devuelvan la carga. ¿Por qué? Porque ahorita se encuentra en una crisis financiera el proveedor, el cual no cuenta con el capital suficiente para realizar los trámites de exportación. Entonces, decide que no le envíen la carga. Ahora, hay un problema, porque el cliente en el Perú no desea comprarlo. Dirás, profe, ¿cuál es el problema? Que se quede con la carga. No se puede quedar, porque si el cliente no lo quiere comprar, no tendría que pagar tributos. ¿Y cuál es el inconveniente? Que aduana se puede cobrar los tributos
si es que se queda con carácter definitivo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que a solicitud del beneficiario, eh, la destrucción total o parcial de la mercancía a solicitud del beneficiario. Es decirle, ¿sabes qué, aduana? El programa me ha mandado un correo, una carta que indica que el producto que tengo en mi local no se lo devuelve. Ahora, yo no quiero comprar, porque si yo lo compro o yo lo solicito para que se quede en el Perú, tú te vas a cobrar la garantía y yo no quiero que te cobres la garantía. Entonces, solución inmediata, decirle a la aduana que proceda con la destrucción de esa mercancía a solicitud del cliente. La aduana va a evaluar y aceptará dicha petición y con eso se solicita la destrucción de la mercancía sin ningún problema. Ahora, otro de los puntos a tomar en consideración es que si al vencimiento de esos 18 meses no se llega a ejecutar ninguno de los tres procesos mencionados y hay un silencio en todo ese periodo y se excede más de los 18 meses, ¿qué sucede? Que aduana va a tomar en consideración que la carga o la mercancía se va a quedar con carácter definitivo. ¿Y eso qué implica? Que la aduana en automático, ¿qué va a hacer? Se va a cobrar los tributos. Se va a cobrar los tributos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Se va a cobrar los tributos. Yo creo que eso ningún cliente o beneficiario, al menos de este régimen, va a querer. Entonces, hay que estar presionando, presionando atrás, atrás, diciéndole, cliente, por favor, a regularizar antes de los 18 meses. Si no, aduana, ¿qué va a hacer? Se va a cobrar los impuestos y después yo como agente de aduana no me hago cargo. ¿Por qué? Porque yo te estoy avisando, te estoy alertando, tienes que concluirlo de una u otra forma. ¿Vamos? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el régimen de exportación definitiva es un régimen que permite la salida de la mercancía, como su mismo nombre lo dice, con carácter definitivo. Eso implica que no debe de gestionarse un retorno alguno y permite la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas. Pregunta, ¿no? ¿Qué es una mercancía nacional y una mercancía nacionalizada? ¿Cuál es la diferencia ante ello? Alex, Gianfranco, Jorge, Mayra y Piero. ¿Cuál es la diferencia entre una mercancía nacional con una mercancía nacionalizada? ¿Cuál es la diferencia? Así es. Según lo mencionado, la mercancía nacional es cuando es manufacturado o elaborado en el Perú y la nacionalizada es cuando esta mercancía viene
del exterior, ¿no? Por lo general ingresa como régimen de importación para el consumo y se pagan los impuestos, ¿no? Posteriormente, aduana otorga el levante autorizado y ya con eso aduana puede disponer, perdón, el cliente puede disponer de la mercancía, ¿no? Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque no necesariamente, no necesariamente, no necesariamente se puede vender mercancías Made in Perú, sino también te dice, puedes vender mercancías que hayas comprado del exterior, puedes vender también al exterior. No hay una limitación a que ello no se realice. Sí, Alex, dime. Veo que has levantado la manito. Claro, ¿cómo no? Profesor, Ya sí, está. buenas noches. También podía ser cuando un producto elaborado, la materia prima, digámosle, la camisa, puede tener un botón de una importación y se puede exportar. También entraría como exportación definitiva. ¿Cómo? O sea, tú vas a traer O botones del sea, exterior. no, o sea, yo fabrico camisas, pero a comprar los botones, digamos, los botones lo puedo comprar de un proveedor o un importador peruano que haya traído esos botones de otro país y ese botones ya están nacionalizados, lo puedo implementar a mi producto y lo puedo exportarlo a otro país. Sí, sí es factible. Y es más, aplicando ello, podemos hablar de que si esa persona o ese proveedor local que le has comprado dichos botones, y esos botones, por ejemplo, se han comprado de Argentina, y este cliente nacional ha pagado los tributos de ad valorem, de IGB y de IPM, como corresponde sin acogerse a ningún beneficio arancelario o acuerdo comercial, para ser más exactos, puede acogerse a beneficios también como el tema del drawback, ¿no? Entonces, si se puede, la pregunta es sí. Si se puede, no habría ningún tipo de problema. Si es más, repito, puede acogerse a beneficios como el drawback, el cual le otorgaría pues un tope del 3% del valor FOB del bien exportado. ¿Todo bien hasta ahí, Alex? Genial, perfecto. Buenísima pregunta. Entonces, ahí hay que tener claro justamente, ¿no? Y esto te lo digo porque tengo algunos clientes aún que tienen esa ideología. Capaces, un poco lo que yo siempre digo, vienen ya de una escuela, de una agencia de aduana, y a veces cuando cambias de agencia de aduana vienen los cambios bruscos a veces, ¿no? Este, porque cada agencia tiene su método o ritmo de trabajo. Pero en el tema de normas creo que no debería de haber, ¿no? Pero bueno, repito, ya depende de qué tan bien preparado esté la agencia, ¿no? Ahora, las exportaciones, mucho cuidado, no pagan tributos, ¿eh? No están afectados a pago de tributos ni para el tema de la salida. No es un condicional de que tengan que pagar tributos. Mucho cuidado, no se paga. Ahora, aduana otorga un plazo de 30 días calendarios, entonces a partir del día siguiente de la numeración, para realizar el embarque, como de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de término de embarque, para ejecutar el tema de la regularización. ¿Sí? Me preguntan cuántos canales de control tiene la exportación. Ya, perfecto.
te iba a entrar a ese tema. Los canales de control son dos, ¿ok? El canal rojo y el canal verde. Rojo y verde. ¿Estamos? Son dos canales de control, rojo y verde. Por una parte es buena que hayan cambiado, porque imagino que algunos habrán tenido la ideología de que es rojo y naranja, seguro, ¿no? Pero por una parte está bien que lo hayan cambiado a verde. Ese, sí, entonces es bueno porque me hace creer que un canal naranja nunca se aplicaba en la exportación. No se aplicaba. Y tú dirás, pero profe, ¿cómo no se va a aplicar? O sea, no tiene sentido. Y para poder tener una idea de ello, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por canal naranja? ¿Qué es un canal naranja? ¿Qué operación se debe realizar en un naranja? Solo revisión documentaria, ¿no? O sea, eso es lo que en teoría sería lo correcto, ¿no? Como algunos mencionan. Pero nunca pasaba eso, o sea, no es que, uy, iba a refrendar la DAN en el almacén, me salía naranja y tenían que armar los papeles para llevarlo a la aduana, ¿no? Porque no se entendería. Y luego que aduana me otorga la revisión documentaria y está conforme, recién procedo a presentar los papeles en barco. No pasa. Cuando salía naranja, prácticamente era dar la vuelta para ir a la zona de embarque, presentar los papeles y listo. O sea, nunca se presentaban los papeles a la aduana, nunca. Y ya con el tiempo, imagino que aduana se habrá dado cuenta, bueno, y decidió cambiarlo al verde. Cambiarlo al verde, por una parte, porque, repito, nunca se ejecutaba la, la revisión documentaria. Bien, perfecto. Las mercancías restringidas podrán exportarse con carácter definitivo. ¿Qué dicen ustedes? Repito, las mercancías restringidas podrán, este, exportarse con carácter definitivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Si es un sí, ¿por qué?
Miren, las mercancías restringidas sí pueden salir del territorio nacional previa autorización del sector competente, excepto, excepto los patrimonios culturales. Los patrimonios culturales que pertenecen, en este caso, al Instituto Nacional de Cultura. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? O sea, las mercancías restringidas pueden salir del país, sí, si tienen la autorización del sector competente, ¿ok? Excepto los patrimonios culturales. Un patrimonio cultural no lo puedes vender. Pero, profe, yo he visto patrimonios culturales que se han salido, o he escuchado de ellos. Los patrimonios culturales pueden salir del país, sí, pero no para una venta, sino para una feria. Y si es para una feria, ya no estaríamos hablando de una exportación definitiva, sino estaríamos hablando de una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Por qué? Porque la exportación temporal para reimportación en el mismo estado permite la salida también de mercancías nacionales o nacionalizadas con el fin de que sean reimportadas o devueltas al territorio nacional. La consigna es que no pague tributos. La consigna es que no pague tributos, correcto, y que retorne en el mismo estado. Y para ello, ¿en qué momento se aplica? Para ferias, para exposiciones o certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo o similar. Y que cuenten con autorización del sector competente. ¿Correcto? Ahí sí pueden salir los patrimonios culturales, porque requieren el permiso del Instituto Nacional de Cultura mediante una resolución directoral que acredite la salida de esta carga. ¿Cuánto es el plazo? 12 meses contado a partir de la fecha del término de embarque. Acuérdense que para este régimen hay que contabilizar muchos tiempos, ¿ah? ¿Qué tipo de tiempos? El tiempo de tránsito a dicho país, el tiempo de trámites de ingreso en dicho país, el trámite de estadía, el trámite ahora de salida de dicho país y el tiempo del tránsito de retorno. O sea, si bien es cierto el plazo te da 12 meses, el alquiler tendría que ser por 12 meses o por menos tiempo. La respuesta, ¿cuál sería? Por menos tiempo, ¿no? Porque si se va a China, son 30 días a China de ida, más los 30 días de retorno, y estamos hablando de 2 meses. Entonces, en este caso, ya no serían 12 meses, sino 10. Ahora, de esos 10 contabiliza los días que se va a tener que gestionar los trámites de ingreso a los días de los trámites de salida, que es casi 2 meses, casi un mes, perdón, entre esos procesos. O sea que el alquiler sería un máximo de 9 meses. Poniéndolo en el caso hipotético, se vaya hasta China, pues. Si es acá Estados Unidos, ya es otro tipo de cálculo de tiempo, pero es un poco como para que tengas mapeado qué tipo de operaciones se tienen que contabilizar para descontar el factor tiempo para poder alquilar la carga al cliente. Ahora, las mercancías que retornan al país pagarán impuestos, pagarán tributos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pagará o no pagará? Efectivamente, no va a pagar tributos porque la consigna es que retorne en el mismo estado. Y si va a retornar en el mismo estado,
no va a estar afecto al pago de tributos. ¿Ok? ¿Cuál sería la problemática? La problemática sería si esa mercancía sufre algún tipo de modificación ahí. Ya que salieron para una feria 100 bicicletas. Todas salieron de color azul. ¿Cuál sería la problemática? Que retornen de color rosado. ¿Ok? Porque ya sufrió un cambio. Ah, pues un cambio de color. La bicicleta sigue siendo la misma. Ya hubo un cambio. Y ese tipo de cambio u operación, por lo general, requiere de un costo. Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando también de otro tipo de régimen. ¿Estamos? Mientras que retorne al mismo estado, no va a pagar tributos. El problema es que si retorna modificada, ahí ya estaríamos hablando de otro régimen. Ahora, como concluye este régimen, concluye de dos formas: con la reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado, o lo segundo, con la exportación definitiva de la mercancía. O retorna y cumple su ciclo de la operación e ingresa al país sin pagar tributos, o lo segundo es que el cliente, en el momento que se encuentre la mercancía en el exterior, encuentre un cliente o la persona que alquiló esa mercancía eh, desee comprar. Entonces, si es así, ahí en este caso se va a ejecutar la venta a dicho país. Y tú dirás, profe, ¿se metería en un problema con aduana? Pues, porque no va a retornar. No, la aduana va a decirle tu carga en el exterior porque le he vendido. Tu factura, muy bien. Entonces dile a tu agente de aduana que lo regularice como una exportación definitiva. ¿Se va a molestar? No, porque a las finales has generado un ingreso de divisas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos con los regímenes? ¿Estamos recordando un poquito de ello o no? Perfecto. Consulta, ¿en qué casos se aplica la admisión temporal para perfeccionamiento activo? ¿En qué casos tú sugieres este régimen? Y la pregunta va para todos, para Alex, Gianfranco, Jorge, Mayra y Piero. ¿Para qué casos se aplicaría o para qué casuística aplicarías el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo? A ver cuáles son sus comentarios, para qué casuísticas se aplicaría la admisión temporal para perfeccionamiento activo.
Ojo, ojo que es una admisión temporal, ¿ah? Admisión temporal es lo mismo de decir ingreso temporal. Cuando una mercancía tenía una transformación en el país extranjero, una reparación, para caso de reparación o restauración. Ya, admisión temporal para perfeccionamiento activo es el ingreso al territorio nacional de ciertas mercancías para que esta mercancía en el Perú sufra algún tipo de cambio. Cambio como por ejemplo una transformación de tela allí, ¿sí? Una elaboración, como puede ser algún tipo de ensamblaje de alguna maquinaria, producto en particular, o por último, para una reparación, que ya llegó una mercancía en mal estado. Y bueno, acá en el Perú se repara y salga en óptimas condiciones. Para cualquiera de esas tres casuísticas se aplica este régimen. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Acá te dice ya es el ingreso de ciertas mercancías, ¿no? Y el artículo 69 te hace mención cuáles son esas ciertas mercancías que por lo general se puede aplicar. Y aquí podemos ver en el primer párrafo que pueden ingresar materias primas, insumos, productos intermedios, partes y piezas, en las cuales son mercancías que al ser transformadas, elaboradas, ¿no? O incorporadas a un producto, forma parte de un proceso productivo y eso formaría parte de la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Pero lo que no puede formar parte de este régimen, y creo que es muy puntual, es el tema de los combustibles o cualquier fuente de energía similar al combustible. Es sencillo porque si yo traigo partes y piezas de un vehículo y viene conjuntamente esas partes y piezas con, no sé, una galonera de gasolina, no voy a poder utilizar esa galonera como parte del proceso productivo porque no forma parte del proceso. O sea, es una herramienta auxiliar y es una herramienta que a la final va a tener un uso o consumo en el Perú y que no va a retornar al exterior con la misma cantidad de combustible. Que esa galonera de combustible, ese combustible a la que llega el vehículo, ¿se va a consumir o no se va a consumir? Se va a consumir. Y se va a consumir, por lo general, ¿qué debe de pasar con esa mercancía? ¿O qué se debe gestionar? El pago de los tributos. Toda mercancía para un uso o consumo definitivo está afecto a qué? Al pago de los tributos. Importante, importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cuánto es el plazo que nos otorga este régimen? Plazo total, 24 meses contados a partir de la fecha de levante. ¿Ok? Y siguiente pregunta. ¿Cuántos canales de control o con cuántos canales de control se trabaja este régimen?
Repito, con cuántos canales de control se trabaja este régimen. ¿Solo un canal? ¿Están de acuerdo todos? Correcto, canal rojo. No, rojo y naranja no. Solo rojo. Sí, solo rojo. Y rojo al momento del ingreso y rojo al momento de la salida. Atentos. También se presenta una garantía, carta fianza, póliza de caución o garantía global. Y bueno, tiene las mismas conclusiones que la admisión temporal anterior. Ok, ahí no hay mucha diferencia. La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ahí sí es todo lo contrario, ¿no? Si se ingresaba al país materias primas e insumos para su transformación, o se traía productos para reparar, o si se traía productos para ensamblar, este es todo lo contrario. Ahora yo voy a mandar la materia prima, las partes y piezas o el producto para poder reparar al exterior. Yo lo voy a mandar de Perú a otro país. En ese país se tiene que ejecutar cualquiera de las tres operaciones por el cual haya sido el motivo del envío y luego que se concluya o se culmine esa operación, retorno. Y esa operación en general se debe de gestionar en un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de término del embargo. ¿Ok? A contabilizar los tiempos nuevamente de salida, de estadía y de retorno. La estadía incluye las operaciones aduaneras. Pregunta, ¿esta mercancía que va a retornar al país pagará tributos o estarán afecto al pago de tributos? ¿Qué dicen ustedes? ¿La mercancía que va a retornar al territorio nacional estará pagando tributos?
A ver sus comentarios. Sí, no, ¿por qué? Correcto. Está afecto a pago de tributo. ¿Por qué? Lo que conversamos hace poquito, ¿no? O sea, si hay un cambio en el exterior y retorna al país, ahí sí pago de tributo. Si lo ampara también, ojo, el artículo 80 y 81, dependiendo de la casuística. Porque esto también se puede aplicar. ¿Qué pasa si tú compraste un producto del exterior o trajiste bajo un régimen de importación por el consumo y lo compró con una garantía de 2 años, ya, garantía extendida? Por lo general, ¿no? A veces te da un año. Entonces ya, pues lo utilizas 2, 3, 6, 8 meses y el noveno mes se malogra tu carro. Dice, pucha, qué piña, se me malogró. Bueno, lo voy a mandar a un técnico, pero te acuerdas que si lo mandas a un técnico y ellos lo abren, como todo local, no pierde la garantía. Y dices, no, porque también le pueden cambiar de piezas, pueden malograr, pero no, no. Manda su proveedor, lo mandas al exterior. ¿Cómo lo vas a mandar? Una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Porque allá también lo van a reparar y luego que lo reparen. En este caso, si está dentro del plazo o dentro del periodo de garantía, eh, no va a tener un cobro alguno por la reparación, pero igual pagas tributos porque acuérdate que va a haber un flete y un seguro de por medio. Entonces, sobre el flete de salida y retorno, más el seguro de salida y retorno, sumando esos cuatro valores, sobre esos cuatro valores se va a calcular tus tributos. Pero si no tuvieses garantía en, en la cual te puedas acoger a ello, vas a tener que pagar por el servicio de reparación. Y el servicio de reparación, ponte te cobra $1.000, entonces $1.000 va a ser tu valor. ¿No? No, no, no. El flete lo paga, bueno, el vendedor o el comprador dependiendo del acuerdo, pero se tiene que pagar. Se tiene que pagar a la línea naviera o aerolínea. Ese era el caso. Sí se paga. No lo cubre ninguna garantía. Tiene que ser cancelado. Así funciona. Flete de salida más el flete de retorno. Seguro de salida más el seguro de retorno. Se contabilizan esos cuatro costos. No es solamente el flete de retorno al Perú, ¿no? Se cuenta, ponte de Perú a España y luego de España a Perú. Ponte 400 de salida más 400 de retorno son 800. Eso se considera como flete. Seguro, 40 de salida más 40 de retorno son 80. Eso se considera de seguro. Bueno, hablar de droga y hablar de... Profesor, así yo traigo en plazo autorizado, igual pago los derechos. Entiendo que si igual lo traes dentro de los 12 meses, pagarías tributos. Es así tu pregunta, Alex, ¿no? O menos de los 12 meses. Ya. Sí, o sea, así lo traigas en el mes 9 y tu plazo máximo es 12, igual tienes que pagar tributos. ¿Por qué? Porque se ejecutó en el exterior un servicio. Y usualmente por ese servicio, en la gran mayoría de casos, si es que no está dentro de una garantía, hay que pagar tributos. Hay que pagar por el servicio de afuera más los tributos acá. Así funciona. Un depósito. El depósito, ¿en qué caso utilizas un depósito aduanero? ¿En qué caso deberías de aplicar el régimen de depósito?
Viene un cliente y te dice, oye, me han contado del régimen de depósito. ¿Para qué tipo de casuística lo debes de aplicar? ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Para qué casos se aplica el régimen de depósito? Nada, ninguna opinión con relación al régimen de depósito. Se envía a depósito la mercancía cuando no está sujeta a un régimen. Ok. Yo le voy a poner una casuística. Por ejemplo, podría mandarlo a régimen de depósito si un cliente, a ver, en una primera instancia compra un producto, ¿no? Lo trae, ya llegó, se supone que ya llegó. Y está a punto de quererlo nacionalizar como régimen de importación. Y le cae la fiscalización de la zona. El papel, el documento, todo presenta. Y bueno, incurre multas porque su documentación está completa, faltan datos, o sea, tiene que pagar pues, multas por ello. Para no tener problemas, ¿no? Y capaz no se grande la deuda. Bueno, termina de pagar todo a tal punto de que utiliza el dinero del pago de los tributos de su producto que había traído. Y ahí viene el problema, pues. ¿Por qué viene el problema ahí? Porque, ¿cómo lo va a nacionalizar ahora si no tiene dinero? Entonces, solución. Teniendo en cuenta también otro punto, es que si pasa más de 15 días después del término de la descarga, no consigue dinero, pasa a no legal. Otro punto como para asustarse un poquito, ¿no? Entonces, una solución inmediata es pásalo al régimen de depósito, no te hagas problema. ¿Por qué? Porque el régimen de depósito es un régimen que está suspendido, el pago de tributos, ¿ok? No se paga tributos y es un régimen en el cual la mercancía se traslada de un depósito temporal a un depósito aduanero y cuando la carga ya se encuentra en el depósito aduanero y pasa todos los procesos de aduana, se puede quedar hasta un plazo máximo de ¿cuánto te dice ahí?
Cuando te menciona la norma, artículo 89 de la ley, 12 meses. Puede quedar 12 meses en el depósito temporal. Es una ventaja porque le da tiempo al cliente para que pueda retirar su carga de forma parcial o total. Depende del cliente en qué momento consigue el dinero. Pero te permite retirar parcial o total. Ahora, ¿cómo lo puede retirar del almacén? ¿No? Porque ya están en un régimen de depósito, ¿cómo lo retiro? ¿Cómo le digo a aduana, quiero retirar tal mercancía del depósito? Pidiendo. Si se va a quedar con carácter definitivo, como una importación para el consumo. Si es una carga que no cumple con el fin solicitado por el cliente en el Perú, lo reembarcará, lo devolverá al exterior. Si es una carga que ha venido para una feria o alquiler, lo retirará como admisión temporal. Si es una carga que ha venido para una reparación o transformación de mercancía, lo retirará como admisión temporal para perfeccionamiento activo. Para cualquiera de estas cuatro casuísticas puede ser aplicable, ¿no? Puede ser aplicable eh, el retiro de la carga del depósito. ¿Ok? Porque a veces se preguntan eso, ¿cómo retiro la carga del depósito? ¿Qué le digo? Me voy de frente al depósito y le digo, quiero retirar tal carga y me lo retiro, ¿no? No, también le tienes que pedir permiso a la aduana. Y más aún, si como esta carga ingresa sin pago de tributos, tú vas a retirar una carga para que se quede con carácter definitivo. Lo primero que tiene que hacer la aduana es pagarle los impuestos. ¿Cómo le vas a pagar? Por medio de la importación para el consumo. Así de simple, así de sencillo. Ahora, lo que no te dice un poco en la definición, te puede aclarar el artículo del reglamento 109. ¿Qué te dice el artículo 109? Las restricciones. O sea, te dice, ojo con eso, no todas las mercancías se pueden acoger a este beneficio. Solamente se pueden acoger las que dice el artículo 109. ¿Y cuáles te dicen el artículo 109? A ver, su control de lectura, por favor. ¿Qué mercancías te dicen? Las que hayan sido solicitadas a un régimen, las que estén en situación de abandono legal, las importaciones prohibidas, los explosivos, armas y municiones, los equipajes y menajes de caza y los envíos postales. O sea, para todas esas casuísticas, pregunta, ¿la mercancía puede ingresar al país o no? Pregunta, ¿qué es un menaje de caza? ¿Qué entendemos por menaje de caza?
Mm, el menaje de casa mm, puede ser, sí, sí, puede ser. Cosas para la cocina, muebles de un propietario o de una familia, dicen por aquí. ¿Qué más que pueden entender por menaje de casa? Vasos, cucharas. Ah, ya me están diciendo las mercancías. Ya, perfecto, perfecto, está bien. Lo que pasa es que el menaje de casa, ya, ahora sí. Justo ya una persona me ha puesto algo similar a lo que les voy a comentar. Lo que pasa es que el menaje de casa se aplica particularmente para personas que, por ejemplo, han vivido mucho tiempo en el exterior y bueno, luego deciden retornar al Perú. Pero tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con aduana? Lo que pasa es que decide retornar con todas las cositas que se compró en todo ese periodo, ¿no? Que estuvo en el extranjero. Entonces, eso no se puede traer como una importación, pero sí hay un régimen especial que es el menaje de casa, que te permite traer las mercancías del exterior pagando una tasa fija que por lo general es el 4%. Y para ello también, ya no es que todo lo que me compró en el exterior, todo lo puedo traer. Hay una relación de mercancías que te permite poder ingresarlas al territorio nacional. En cuanto a los valores, ¿no? Habría que tomar en cuenta que, ¿qué pasa si yo me compré un televisor hace 6 años? Pues, y aún lo sigo teniendo. Y ese televisor lo quiero traer al Perú. Primero, si tienes el recibo, genial. Pero si no lo tienes, lo que puedes hacer es gestionar una DJ, que es declaración jurada, y colocar valores referenciales, ¿no? Provisionales, tomando en cuenta un poco la depreciación de la mercancía y declararlo sin ningún problema. Eso se puede hacer desde ya, y es lo más común, lo que se utiliza en el día a día. Ahora, me preguntan algunos, muy aparte de ello, ¿qué pasa si ingresa mercancía que tiene un tiempo determinado de vida? Entiendo con ello que me están hablando de mercancías de lo que menciona el artículo 110, mercancías perecibles. O sea, partiendo un ejemplo, sería los medicamentos, ¿no? Hoy en día que se está trayendo bastante medicamento. Sí, por ejemplo, si yo tengo un medicamento que vence en enero, yo no puedo solicitar un plazo de 12 meses hasta septiembre. ¿Por qué? Porque acá septiembre ya está vencido. No se puede ingerir y mucho menos comercializar. Entonces, ¿hasta cuándo podría darte? Hasta diciembre, bueno, para que tengas enero para venderlo, utilizarlo, ingerirlo, no sé, con el fin que lo hayas traído. Entonces, es un poco el propósito de la mercancía perecible. Ahí sí no tienes que colocar pues los 12 meses, pero sí el plazo máximo en la cual va a vencer la mercancía.
Ojo ahí. Y me preguntan qué es del artículo 111. Mira, el artículo 111 es un caso muy usual, ¿no? Muy particular. ¿Cuál es? Este, te comenté que cuando lo pasas al régimen de depósito es porque tú sabes que toda carga usualmente ingresa por donde. Ejemplo marítimo, por el puerto. ¿Y del puerto a dónde se lleva? A un almacén. Ponte Neptunia. Vamos a cambiar de almacén. Fargoline. Ingresa a Fargoline. Si vas a pasar al régimen de depósito, quiere decir que de Fargoline se va a llevar la carga a Neptunia, depósito aduanero. ¿Ya? Fargoline creo que está por la avenida Gambetta. Corríjame si no es así. Y Neptunia, vamos a ponerle que está en la avenida Argentina. Ahí aplica un poco el artículo 111. ¿Qué quiere decir? Al momento que se traslade la carga de Fargoline, ponte avenida Gambetta, a la avenida Argentina, que es el depósito de Neptunia, ejemplo hipotético, ¿qué pasa si en el momento va trayéndolo de la avenida Gambetta, cruza toda la Gambetta, se da toda la vuelta por el óvalo centenario, va, ya está a pocos metros, a pocos metros de llegar a Neptunia? Hoy lo intersecta pues cuatro vehículos ese transporte, encañonan a al chofer, al acompañante, lo golpean, lo dejan herido, mal, o dejan en el suelo tirados en la pista. Y estos pues asaltantes llevan el camión acompañados de otros carritos más. La pregunta es quién es el responsable por ello, ¿no? El transportista, el depósito aduanero, que está cerca, ¿no? Próximo a llegar. Y el almacén Fargolay, ¿quién es responsable por ello? Y es un poco esa casuística es lo que te habla el artículo 111. El cliente, dueño consignatario, es el responsable durante el traslado de las mismas desde el punto de llegada hasta el depósito aduanero, ¿no? Partiendo del ejemplo de Fargolay, Avenida Gambetta, a depósito Argentina, a depósito aduanero Avenida Argentina. O sea, lo que pasa en esa travesía, ¿no? El único responsable es el cliente. O sea, el cliente, por lo general, ¿qué debería de hacer? Contratar una custodia policial, una custodia de algunas personas para que puedan acompañar, ¿no? Esa travesía y bueno, no pase ningún tipo de accidente, robo o pérdida, ¿no? Eso sería lo correcto. Tú dirás, ¿por qué, no? Porque ten en cuenta que la calle, la calle, pista, cuando nosotros transitamos, para aduana es considerado resguardo, correcto. Es considerado zona secundaria. Y en la zona secundaria, ¿quién es responsable? El cliente, el importador. Fargolay no se puede hacer cargo de lo que pasa en la calle porque Fargolay es zona primaria y lo que pasa en zona primaria dentro de las instalaciones, Fargolay es responsable. Depósito de Túnez tampoco es responsable porque nunca ingresó a su almacén. Porque si hubiese ingresado en su almacén y el robo hubiese pasado ahí, ahí sí el responsable sería Neptunia. Pero como esta operación se realizó en la calle y la calle es zona secundaria, el único responsable en zona secundaria, ¿quién es? El cliente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? ¿Qué tal está aquí con este repaso, ¿no? De legislación. ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Espero que sí. El día viernes vamos a ver casuística. ¿Ya? El día viernes vamos a ver algunos casos para responder con base legal. Así que les voy a pedir por favor que nuevamente repasen la sección tercera y yo estoy seguro que con ello los casos el día viernes van a ser súper rápidos, súper prácticos y el día domingo, perdón, tenemos nuevamente domingo de casuísticas, domingo de práctica. Así que les voy a pedir por favor nuevamente repasar porque lo que vayamos a hacer el día viernes
es la casuística que va a venir el domingo, ¿ok? Así que bastante punche para ello. Y repito, ¿no? Para poder estar bien preparados hay que repasar nuevamente la ley y reglamento, sugerencia, sección tercera, que gustan tomen apunte, tercera, quinta, sexta, octava y décima. Tercera, quinta, sí, sí, yo le escribo mejor, ya está bien, no hay problema. En el chat, ¿ya? En el chat del Zoom lo voy a colocar. Lo que voy a mencionar son justamente las secciones del decreto legislativo como del decreto supremo. ¿Qué quiere decir? De la ley y reglamento. ¿Listo? Eso les voy a pedir que vayan repasando en casita. Es muy importante. Yo estoy seguro que de ahí pueden venir varias preguntas y les va a ayudar muchísimo a refrescar lo que ustedes, lo que ya hemos visto un poquito como repaso, les va a ayudar a refrescar más aún este, todo lo que han visto en el curso de auxiliar de despacho. ¿Sí? ¿Tomaron apunte? ¿Todo bien hasta ahí? Gianfranco, Piero, Alex, Jorge y Mayra. Copiar y pegar nada más. Pues si estás en el celular, lo copias y lo pegas a tu WhatsApp. O si estás en la PC, lo copias y lo pegas en tu Word. ¿Sí? Importantísimo. Bien, muchachos, no les quito más tiempo. Que tengan una bonita noche. Que tengan un buen día jueves, un buen día viernes. El día viernes nos vemos en el mismo horario, 9, 10 y 30, con casuísticas. Casuísticas esto. ¿Ok? Ahí yo voy a comenzar así de frente a los casos, pero repito, va a ser importante que tú ya vengas leyendo esto. ¿Sí? Una especie de repaso. Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye y gracias por todo. Se agradece por su tiempo y participación. Que tengan muy buenas noches. Gracias, igualmente sí, a repasar. Igualmente, gracias.